Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo amanecimos hoy? Eso me alegra bastante. Qué gusto poder compartir con ustedes hoy y tener este gran privilegio de transmitir un mensaje que creo que viene de parte del Señor, que ha puesto en mi corazón y que espero que sea de mucha edificación, de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Saludamos también, le damos la bienvenida a aquellos que nos ven por las redes sociales en este momento. Iglesia, yo he orado desde hace varias semanas, desde que el Señor me mostró esa revelación, que para algunos pueda que no sea nueva, para otros pueda que sí. Sin embargo, la palabra de Dios nunca deja de ser edificante y nunca deja de ser un refrigerio para nuestros corazones. Y he orado para que el Espíritu mismo de Dios sea trayendo entendimiento, lucidez, comprensión de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, para que crezcamos en el conocimiento de quién es Jesucristo, de la obra que ha hecho y de lo que ya poseemos en Él. En Cristo lo tenemos todo, pero eso lo decimos muy rápido, muy ligeramente. No somos muy conscientes de que en Cristo realmente lo tenemos todo. Y yo espero que el Espíritu de Dios sea ministrando en el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana, para que avancemos un poco más en el crecimiento y que esa palabra que Cristo ya ha decretado sobre nuestras vidas empiece a ser verdaderamente manifiesta, no solo a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. He titulado este mensaje Bendecidos. ¿Cuántos se sienten bendecidos hoy? Amén, eso me alegra. Bendecidos, hermanos, bendecidos. Y quiero que empecemos hoy trayendo a colación la cita de Proverbios 10:22, la cual nos dice que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Si la bendición que tenemos nosotros viene de parte del Señor, ha sido provista por Cristo, entonces esa bendición no añade tristeza a nuestros corazones, a nuestras vidas. Quiero que mantengamos eso presente durante todo el discurso de esta mañana, porque no hay tristeza en la bendición que viene de parte del Señor. La primera vez que en la Biblia encontramos que Dios bendice a algo o a alguien es en Génesis. En Génesis 1:22, Dios bendice a su creación, a los animales, y les da la capacidad de reproducirse y de fructificarse y de llenar la tierra. Y luego en Génesis 1:28 también Dios bendice al ser humano, al hombre. Dios ve que su creación es perfecta, se deleita en ella y dice, vamos a bendecirlo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en común acuerdo deciden bendecir. Y bendicen al ser humano y también le dan la capacidad de reproducirse, de fructificar y de llenar, y no solo eso, sojuzgar la tierra, le da autoridad sobre la creación, sobre los animales, sobre lo que hay en las aguas, en los aires, en la tierra. Y esa bendición empieza a materializarse entonces en la vida de Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos creados. Etimológicamente podríamos decir que la palabra bendecir proviene del latín benedicere, que significa decir bien. O sea que bendecir nosotros lo entendemos como hablar bien de alguien o hablar bien de algo. Por eso es que Cristo no se alegra cuando en su iglesia hay murmuraciones, hay chismes, porque en toda murmuración, en toda chisme, en toda disensión, estamos hablando mal de otra persona. Y hablar mal de otra persona significa que no la estamos bendiciendo. Estamos atentando contra la imagen de Cristo en la otra persona. Y eso es una ofensa para Dios. Dios se lo toma también como personal. Entonces, hablar mal, ¿cierto? No le agrada a Dios. Pero hablar bien, Dios no, de hecho, Cristo nos invita a eso, a que hablemos bien, a que seamos bendición, ¿cierto? Porque Él se entregó para hacer bendición a su pueblo y a todas las naciones. Pero si vamos a la Biblia, la palabra hebrea que aparece para bendición es la palabra barak. Y la palabra barak va mucho más profundo, tiene un significado mucho más profundo que simplemente hablar bien. Tiene un significado de una acción de dar. Bendecir trasciende el simple hecho de hablar a una acción. Es algo imperativo, es decir, es algo que se hace. Bendecir
significa arrodillarse literalmente. Cuando nos arrodillamos y oramos a nuestro Dios y empezamos a hablar bien del nombre de nuestro Dios y empezamos a exaltar su grandeza, su poder, su soberanía, su omnipresencia, su omnipotencia, estamos bendiciendo al Señor, ¿sí? Pero quiero que miremos y analicemos que en el Antiguo Testamento la bendición proviene de parte de Dios. Es Dios quien bendice a la naturaleza, es Dios quien bendice al ser humano. Y si leemos otras bendiciones, pues, que están escritas literalmente dentro del texto del canon bíblico, vamos a encontrar que siempre la bendición es Jehová haga, que Dios haga algo por la otra persona a la cual estamos deseando ese bien, ¿sí? Y podemos irnos, por ejemplo, a Números 6, del verso 22 al verso 27. En sus textos, en sus Biblias, seguramente lo van a encontrar con un titulito que se llama La bendición sacerdotal. Ahora uno diría, bueno, pero eso es para el pastor o para un líder en una iglesia, que son los sacerdotes nombrados. No, mis amados, es la bendición que se nos delega a cada uno de nosotros, porque en el reino de Dios todos somos sacerdotes. En Apocalipsis 1:6 nosotros encontramos que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Jesucristo dio su vida por nosotros y en Cristo ahora somos sacerdotes. O sea que esta bendición nos concierne a cada uno de nosotros. Y dice así: entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Maravillosas palabras, ¿cierto? Hermosos, hay esas canciones bonitas alrededor de este texto bíblico. Sin embargo, nosotros tenemos que actualizar esa palabra. Vamos hoy a actualizar esa palabra, vamos a crecer en entendimiento, porque el Señor no nos va a bendecir. El Señor ya nos bendijo. Y quiero que empecemos entonces a hilar un poco, hilemos un poco esa idea, porque podemos leerlo del antiguo pacto y creer que hay cosas por hacerse, y en Cristo ya todo fue hecho. Entonces vamos a tratar de que me sigan, por favor, en el siguiente raciocinio. Y me gustaría hacer énfasis en una expresión, en una parte de esta oración o de esta bendición, de la cual se habla muy poco. Seguramente la mayoría de ustedes, por no decir que todos, estará pensando en las bendiciones en el trabajo, en la salud emocional, que las bendiciones son, digámoslo, estar bien, ¿cierto? Que en mi familia no haya problemas, que tengamos una vida sin dificultades, y eso sería una bendición. Y no lo negamos, es una bendición, pues disfrutar del favor de Dios es una bendición. Sin embargo, aquí hay una bendición implícita de la cual se predica poco, se habla muy poco, quizá porque a veces no es muy llamativa, ¿sí? Ni muy popular, y yo la resalté aquí, y aquí dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo no sé si somos conscientes de lo que eso implica. ¿Qué implica el desear que el rostro de Dios resplandezca en nuestras vidas? Para entender un poco eso, me gustaría que nos dirigiésemos a Éxodo 34, del verso 29 al 35, donde se nos narra que Moisés sube al monte Sinaí y dura en el monte 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y había un resplandor en el monte, y el mismo Jesucristo, el mismo Dios, le entrega la ley a Moisés, y Moisés desciende de ese monte con las tablas de la ley. Y se narra en los versos del 29 al 35 de Éxodo 34 que cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Algo sobrenatural se le impregnó a la biología de Moisés, que ese resplandor de la presencia de Dios le quedó impregnado, que cuando bajó del monte ese resplandor era visible en su rostro.
Los israelitas no podían ni siquiera verlo directamente. Y él lo que hizo para ocultar y poder comunicarse con el pueblo fue colocarse un velo. Él ocultó el brillo, el resplandor de la presencia de Dios en su vida. El haber intimado con Dios, el haber estado con Dios cara a cara, el haber tenido una relación con Dios íntima, hacía que su rostro brillara. El resto lo notaba, las otras personas lo veían. Iglesia, se nos está notando nuestra intimidad con Dios. La gente está viendo el rostro de Dios en nosotros. Esa bendición sacerdotal se está haciendo efectiva, se está materializando en nuestra existencia. Nuestros familiares están percibiendo la vida de Cristo en nosotros. A Moisés se le notó, y se le notó con un resplandor en su rostro. ¿Sí? Ahora, esta historia de Moisés no es otra cosa que una sombra, un tipo, una figura de lo que realmente iba a suceder, o de la materialización, de la consumación de esa bendición sacerdotal en la vida de Cristo. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro, de manera tácita, explícita, en 2 de Corintios, los capítulos 3, desde el verso 7 hasta el capítulo 4, el verso 17. Pablo hace una analogía y dice: si Moisés, que estuvo en el monte o subió al monte para recibir de parte de Dios el ministerio de la ley, para recibir las tablas de la ley, las cuales traían condenación y muerte al ser humano, porque la ley lo único que hacía era revelarnos el pecado en nosotros, y ese pecado lo que hacía era hacernos conscientes de nuestra condición de muerte espiritual. Si ese ministerio que recibió Moisés tuvo gloria y tuvo el resplandor de Dios en el rostro de Moisés, cuánto mejor el ministerio que recibió Jesucristo de parte del Espíritu de Dios para justificarnos y para darnos vida eterna, no para condenarnos como la ley, sino que por medio de su gracia entonces recibir perdón de pecados, justificación, redención, santificación, todo en un solo paquete. Amén. Y Pablo empieza a hacer una analogía, una comparación entre los dos casos, el caso de Moisés y el caso de Jesucristo. Y entonces yo señalo aquí un par de o tres asuntos interesantes. Y yo noto que Moisés ayunó 40 días y 40 noches y recibió la ley. Jesucristo también ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado por el Espíritu al desierto y recibió el ministerio de parte del Espíritu de Dios. Fue allí donde entonces pudo Jesucristo empezar su ministerio. Allí se empezó a hacer evidente, público, su obra. ¿Sí? Hay una similitud allí. Dice, el ministerio de Moisés tuvo gloria. La gloria es la manifestación física o la manifestación natural de la evidencia de Dios en nosotros. Y el ministerio de Moisés tuvo esa gloria, tuvo ese resplandor, el pueblo lo pudo reconocer. El ministerio de Cristo también tuvo esa gloria, pero una gloria mucho más perfecta, porque la gloria de Moisés fue pasajera. El resplandor se le fue de su rostro y eventualmente Moisés murió y esa gloria fue efímera. Pero la gloria de Jesucristo es permanente porque resucitó y vive para siempre. Amén. Una gloria en Cristo. Recordemos el significado de la palabra barak, arrodillarse. El deseo en Números 6:25 es que el Señor te bendiga. Había un deseo, un anhelo en el pueblo de que Dios se inclinara, de que Dios se arrodillara y hablara bien y bendijera al ser humano. Y ese deseo se cumplió en Jesucristo, mis amados, porque Cristo no solo se arrodilló, Cristo se humilló. Se dice acá en Filipenses 2 del 5 al 8, se dice que Cristo Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados,
esa bendición se cumplió, se materializó. Dios no solo se arrodilló, Dios se hizo carne, se humilló y no tuvo en cuenta su naturaleza divina para bendecirnos a través de su Hijo Jesucristo. El ministerio de Cristo fue mucho más poderoso, mucho más excelente, mucho más eminente que el ministerio de Moisés. Bendición, la bendición en Cristo Jesús. Y se dice, o leemos en 2 de Corintios 4:6, que así como hubo un resplandor en el rostro de Moisés cuando recibió el ministerio en el monte Sinaí, también la gloria de Dios se reflejó en la vida de Cristo cuando recibió el ministerio del Espíritu Santo. Literalmente dice la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cristo tuvo intimidad con Dios. Jesucristo tuvo una intimidad con el Espíritu de Dios, y esa intimidad hizo que el resplandor del mismo Dios se hiciera visible. Encontramos en el Nuevo Testamento que se nos dice acerca de Jesucristo que Él es la imagen invisible del Dios invisible. Es decir, las personas cuando veían a Jesucristo veían a Dios. Es la imagen de Dios, es Cristo mismo. En Cristo se cumplió esa bendición, porque el rostro de Jehová resplandecía en la vida de Jesucristo. Moisés puso un velo para que la gloria de Dios no fuese incómoda para las personas. Jesucristo rompió el velo para que la imagen de Dios que nos era oculta pudiese ser visible para todos y asequible o accesible a todo ser humano. Ahora podemos ver a Dios. Ahora podemos ver la imagen de Cristo, la imagen de Dios mismo en Cristo, en Jesucristo, en su obra, en su vida. A diferencia de Moisés, Cristo rompió el velo de la naturaleza carnal, de la carne, que no permitía que la gloria de Dios fuese manifiesta a los seres humanos. Amén. Y no solo eso, en 2 de Corintios 3:18 Pablo nos dice, Jesucristo rompió el velo que nos impedía ver a Dios. Y dice así, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. La gloria del Señor no se quedó en Jesucristo. Cristo nos transfirió esa gloria a nosotros, mis amados, y en cada uno de ustedes habita la gloria de Dios. Dios se plació en compartir su manifestación. Nos la dio a través de su Hijo Jesucristo. Y Pablo nos está diciendo, seamos conscientes de que esa bendición ya la tenemos. Seamos conscientes de que ese deseo del antiguo pacto, de los sacerdotes del antiguo pacto, con el que bendecían al pueblo, porque la bendición era para el pueblo. La bendición era, ojalá Israel, que algún día sobre ti resplandezca el rostro de Jehová. Ahora esa bendición es real en nosotros, porque a través de Cristo nosotros nos podemos ver en un espejo y estamos viendo la gloria de Dios. Transformados día a día, de gloria en gloria, de manifestación en manifestación, de la vida de Cristo en nosotros. Hay una cadena de glorificación. El mismo Jesucristo nos las dejó explícita en capítulo 7 de Juan. El mismo Jesucristo orando por sus discípulos y orando por aquellos que iban a ser discípulos futuros. Es decir, por todos nosotros que íbamos a creer en el mensaje del Evangelio, en el testimonio de los discípulos que vivieron con Él. Jesús elevó una oración maravillosa. Y voy a leer solo algunas partes de esa oración. Porque Jesús mismo dijo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hicieras. Yo te ruego por ellos, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste
y que los amaste tal como me has amado a mí. Qué oración tan maravillosa. Jesucristo profetizó que la gloria de Él, la que el Dios Padre le había dado a Él, nos las compartió, nos las dio a nosotros. Ahora en cada uno de nosotros está esa gloria. ¿Y cómo se manifestó esa gloria en Jesús? ¿Cómo fue que fue visible esa gloria en la vida de Jesucristo? Si analizamos la vida de Cristo, mis amados, Jesucristo fue una persona muy ocupada. El ministerio de Jesucristo fue intenso. No tenía días de reposo, de descanso. Lo acosaban. Sus propios discípulos le daban suficientes problemas y situaciones para hablar y para solucionar. Jesús era para que tuviera una vida llena de estrés, de preocupaciones, de ansiedad. Pero ustedes no van a encontrar ningún solo pasaje donde y Jesús se preocupó, y Jesús se asustó y no sabía qué hacer, y Jesús no durmió toda la noche pensando cómo iba a solucionar el problema. Mientras los discípulos en las situaciones se estresaban, se asustaban, lloraban, hasta le gritaban y le reclamaban a Jesús que qué pasaba, que los iba a dejar morir en algunas ocasiones, Él mantenía la calma. Ni siquiera se enojaba, ni siquiera se molestaba. Aún cuando le dicen que su amigo va a morir y que está enfermo, se la tomó con calma y se tomó unos días más y fue después a atender la situación. Paz. Vemos a un Cristo, a un Jesucristo gozoso, contento, lleno de energía, dispuesto a servir, amando a los demás, perdonando. Amados, la gloria de Dios, porque si nosotros vamos a Gálatas 5, encontramos el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y la lista sigue creciendo. Jesucristo estaba manifestando en su vida, en su propio quehacer, en el día a día, estaba evidenciando la gloria de Dios, la imagen de Dios que nos fue dada a nosotros en su Espíritu también, la cual nosotros también debemos ser capaces de reflejar y de manifestar bajo cualquier circunstancia. Iglesia, yo no sé cada uno de ustedes qué le está preocupando ahora mismo, qué le quiere robar la paz que ya Dios le dio. Puede ser un problema económico en su salud física, emocional, puede ser algo laboral, sí, puede ser una ansiedad por el futuro. Pero en medio de todas esas circunstancias, recordemos, el Señor nos recuerda hoy que nosotros ya tenemos la gloria de Dios en nosotros, ya nos fue dada a Cristo ese aplauso. Recordemos que no tenemos por qué dejar que en nuestra mente esos pensamientos tomen el control y sean el Señor de nuestras vidas, porque ya Él venció al mundo, ya Él nos compartió su gloria. Y si Él fue capaz de manifestarla, nosotros también, porque su vida está en nosotros. Iglesia, seamos conscientes de esa bendición de la que casi no se nos habla. Porque esa bendición ya es realidad en nosotros. Y alguien dirá, pero si es realidad en nosotros, ¿por qué razón no se hace evidente en mi vida? ¿Por qué razón a mí me cuesta tanto tener paciencia? ¿Por qué razón yo no puedo ver o manifestar la fe de Cristo que ya está en mí? Y llega el problema, llega la circunstancia, y lo primero que viene a mi mente es angustia y desesperación. Y empiezo a hablar, empiezo a mal hablar, en pocas palabras, a maldecir, ¿cierto? Porque empiezo a hablar no desde el Espíritu de Dios, sino que empiezo a hablar desde mi naturaleza carnal. Y empiezo a maldecir la circunstancia, a maldecir las personas a nuestro alrededor, a maldecir nuestras propias vidas. Nos maldecimos nosotros mismos cada que hablamos mal y nos tratamos mal a nosotros mismos. Maldecimos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestras esposas, las maldecimos. Porque en medio de la circunstancia respondemos en la carne.
Y una característica que tenía Cristo es que Cristo vivió lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo fue la única manera que Jesucristo pudo manifestar la gloria de Dios. Si no vivimos día a día llenos del Espíritu Santo, vamos a manifestar otra cosa. Porque Pablo nos dice en 2 Corintios 4, nos dice en el verso 7 que ese tesoro, esa gloria que ya nos fue dada a nosotros, que ya la tenemos, no es visible a veces porque ha sido encapsulada en vasijas de barro. Y las vasijas de barro son nuestras vidas, nuestra naturaleza carnal, ¿sí? Esas vasijas de barro dice en 2 Corintios 4 que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y dice lo siguiente, interesante, que es aquí donde quiero que nos identifiquemos. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Y en el verso 16 dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Pablo nos está diciendo la manera, aquí nos está revelando la manera como la gloria de Dios, como la imagen de Dios se puede hacer visible a través de nosotros, a través de nuestras vidas. En medio de las circunstancias, iglesia, no nos quejemos de las circunstancias. Hoy quiero que reconozcamos que esa dificultad que estamos viviendo, que ese dolor por el que estamos pasando, que esa tristeza que se nos quiere robar la paz, es una bendición de parte de Dios. Veámoslas como una bendición. Porque es allí, en medio de esa circunstancia, donde se va a quebrar este vaso de carne, de barro. Y es allí donde mi orgullo va a decaer. Y es allí donde voy a dar cuenta que dependo solo de Él. Y nadie más. Para que solo Él se lleve la gloria. Nadie más. Bendecidos, hermanos, somos bendecidos, iglesia. Ahínco, eres bendecida. Deja que esa bendición resplandezca. Permite que esa bendición sea visible a los demás. Que muera el yo, que muera el orgullo, que muera la prepotencia, que muera todo aquello nacido de la carne. Para que el fruto del Espíritu de Dios pueda ser visible a los demás. Para que quien llegue a esta congregación vea, aquí está la presencia de Dios, se ve el rostro de Dios en cada uno de ellos. Se siente el amor, la unidad por la que Cristo oró antes de ir a la cruz. Para que en nuestros trabajos, en nuestros empleos, en nuestro barrio donde vivamos, se diga, ahí hay un hijo de Dios. Ahí está Dios porque Dios es visible, es tangible, es palpable. Iglesia, no ores para que Dios te bendiga, porque ya Dios te bendijo. Aquí está la bendición materializada. Somos la bendición. Y como somos la bendición, entonces tenemos que llegar a nuestro puesto de trabajo con esa mentalidad. Yo soy la bendición, yo no tengo que esperar que me bendigan. Yo soy, yo llevo, yo porto la gloria de Dios. Y como yo porto la gloria de Dios, soy bendición para las naciones. No hay otro camino, tenemos que ser conscientes de eso. Por eso era que Santiago nos invita en su primer capítulo, en el verso 2, a tener sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Santiago lo entendía, Pablo también lo entendía, Pablo encarcelado, Pablo nunca oró y le pidió oración a la iglesia para que me saquen de aquí de la cárcel, para que se rompan estas cadenas y yo pueda tomarme una piña colada. Eso no lo pidió Pablo en Dubái. Pablo no oró por ninguna de esas circunstancias. Es más,
cuando estuvo en necesidad en la cárcel y una congregación, una iglesia vio su necesidad y le envió una ofrenda, Pablo se lo dejó claro y les dijo: doy gracias a Dios porque se acordaron de mí, no porque me haga falta algo, sino porque no habían tenido la oportunidad de manifestar la gloria de Dios, de manifestar el amor de Dios. Pablo se alegró no por la ayuda que recibió, sino que se alegró porque la iglesia estaba manifestando el amor de Cristo. Eso fue lo que les dijo Pablo a la iglesia. No me hace falta nada, decía Pablo, porque Pablo era consciente que tenía a Cristo en su corazón y las circunstancias no lo perturbaban. Santiago también lo entendió así. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. En cada prueba, iglesia, en cada circunstancia difícil, el Señor está moldeando su carácter en nosotros. El Señor quiere sacar a relucir el carácter de Él a través de nuestras vidas. Y a veces no se lo permitimos. A veces nuestra naturaleza carnal se revela tanto que en vez de dejar que esa carne y ese yo se crucifiquen y mueran, ¿cierto? Lo que hacemos es responder en la carne. Vivir en la carne, tratar de solucionar las cosas a nuestra manera, estresándonos, preocupándonos, buscándonos más problemas, porque en la medida que nosotros vayamos tratando de solucionar las situaciones en nuestras fuerzas, pues peor la cosa. Y Santiago lo sabe y dice: que haya paciencia en sus corazones, que se manifieste la paciencia, porque la paciencia a su vez va a traer el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nosotros para que seamos perfectos, maduros. Una iglesia madura, un pueblo de Dios consciente de que porta la bendición que es Cristo mismo en nuestras vidas. Un pueblo de Dios que no se enfrenta al mundo, que no sale a la sociedad temeroso de lo que va a suceder o de lo que el futuro pueda traer, sino que es consciente de que es un hijo de Dios. Y al ser un hijo de Dios, porta la gloria y la grandeza de Dios dentro de él. ¿Sí? Somos bendición. Así es. Hemos sido bendecidos. En Santiago 5:7, Santiago nos dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Porque alguien se va a preguntar: ¿hasta cuándo, Daniel, vamos a tener paciencia? Hasta que Cristo vuelva. Porque solo cuando Cristo vuelva dejaremos de experimentar el aguijón de la carne. Porque solo cuando Cristo vuelva tendremos cuerpos glorificados como el de Jesucristo resucitado. Solo cuando Cristo vuelva seremos libres del aguijón del pecado. Es decir, nuestra naturaleza carnal ya no nos va a empujar hacia el pecado y seremos entonces perfectos y plenos en Cristo. Iglesia, que la paciencia desarrolle el fruto del Espíritu de Dios en nosotros para que esa gloria que Cristo ya nos dio también sea manifiesta a través de nuestras vidas. Y para terminar, porque no quiero hacer este mensaje largo, porque creo que el mensaje ya ha sido transmitido. Creo que la iglesia ya entendió, por revelación del Espíritu de Dios, que no vamos a ser bendecidos, que ya somos bendecidos. Amén. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que la dificultad que estás pasando no es para que te añada tristeza en la vida, es para que reconozca que esa es la bendición, ese es el canal, el camino por el cual la bendición de Dios se hace reluciente en tu vida. Amado Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad, Dios, que nos has dado de escudriñar un poco más profundo tus enseñanzas, tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos tu verdad. Gracias por recordarnos, Dios, que ya todo fue hecho en ti, Señor. En tu Hijo Jesucristo todo fue consumado, Señor. Ya nada va a ser nuevo.
Tenemos, Señor, únicamente que dejar que esa gloria tuya se manifieste a través nuestro. Que nuestros cántaros, oh Señor, que nuestras vidas, que nuestra naturaleza carnal sea cada día menguada, cada día crucificada, cada día, Señor, rendida a tus pies, para que con tu perfecto amor, Dios amado, tu gloria se manifieste, Señor. El mundo entero pueda ver en nuestros rostros, en nuestras vidas, tu imagen, Señor, para que el mundo te conozca, para que el mundo reconozca que hay Dios, Dios eterno, Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de tu pueblo, el Dios de tu iglesia, nuestro Dios, el Dios que habita en nuestros corazones. Tesoro, Señor, incalculable hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. Llévanos, oh Dios, a un nivel de crecimiento y revelación mucho más profundo de quién tú eres, Señor, de toda tu obra, de lo que ya nos has dado, para que podamos ser, Señor, la bendición también para otros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.